¿Qué pasa si yo el dinero lo tengo fuera de Chile en una cuenta que no me genera ni ganancias ni pérdidas, lo tengo solamente, ¿cierto? Un tema de diversificación Un banco, de riesgo, un un depósito. banco afuera. Ni siquiera depósito de plazo, cuenta corriente. Cuenta corriente. Pregunta, ¿tengo que declarar ese capital que tengo allá? Y la respuesta es que sí. Se rebaja por un año del IVA a la venta de propiedades, el cambio de los DFL2. Yo creo que son las más importantes. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Para qué vamos a hacer las cosas fáciles si las podemos hacer difíciles? Absolutamente. Pasa harto eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. En este espacio en donde hablamos de finanzas, inversiones, de todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero y en particular algo que es muy importante para todo este mundo es los impuestos que pagamos. Estamos justamente en una fecha que para todos nos pone algo triste porque hay que hacer el trabajo y por lo tanto en esta oportunidad quisimos invitar a un experto tributario, amigo de la casa ya podríamos decir también, Raúl Cortés, tributarista y también socio de BTI Consultores. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Sergio. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y como tú dices, en una fecha como bien práctica y especial, ¿cierto? Para todo lo que se nos viene el próximo mes. Demandante. Y por eso logramos el espacio justo de traerte antes de que quede la locura. Porque tú ya en una semana más, 2 semanas más, ya desapareces. Sí, bueno, de hecho... Y duermes 5 horas seguramente al día. Y quizá un poquito menos. No, pero como te digo, bueno, este proceso de Operación Renta realmente en abril parte el proceso de declaración, pero esto se viene trabajando en una antesala desde febrero y marzo. O sea, hoy día todas las oficinas y consultoras tributarias desde febrero y marzo comienzan a trabajar cierre de balance, declaraciones juradas, y prácticamente en abril es la presentación del resultado de todo el trabajo. Entonces ya venimos ya con harta hora en el cuerpo de trabajo. Oye, Raúl, y algo que leí el otro día que aparecía un titular en el Diario Financiero, de hecho era que ya los family office y las familias en general yo creo que tienen alguna relación con inversiones ya como ha cambiado el sistema tributario en los últimos años y hay más demandas, al final es como que ya todos estamos muy metidos con esto y como que ya no es solamente abril, es como trabajo de todo el año. También por las declaraciones juradas ahí. ¿Qué ha cambiado quizás en estos últimos años que hacen que esto sea así? O sea, yo creo que hay dos mundos. El Family Office viene trabajando fuerte todo lo que es el mundo de inversión. Y con el cambio constante que tiene todo el mundo tributario, en los últimos 10 años hemos tenido 6 reformas tributarias, claro, y son súper profundas. Entonces, hoy día, efectivamente, como tú dices, todo lo que es el mundo family office e inversionista, prácticamente comienzan a desarrollar estrategias tributarias el año anterior para que el año siguiente se vean materializadas en los procesos de declaración. La declaración es la presentación de la información que se planificó un año antes o varios periodos antes. Entonces, hoy día, la conciencia que tiene tanto las oficinas familiares de inversión como también este boom de redes, ¿cierto? Que hoy día la información está mucho más accesible al día a día y al usuario final, hace también, ¿cierto?, de que hoy día las personas se anticipen a estos procesos y comiencen a trabajar de antes toda esta información. De hecho, un consejo inmediato a la audiencia: si ya no tomó la persona las medidas adecuadas a diciembre del año pasado, ya no hay nada que hacer. No. Ya fue. Sí, ya fue historia. Nosotros le decimos post-mortem. Claro. Ya está muerto. Aquí el hombre arriba ya está muerto. Lo único que hay que hacer es maquillarlo un poquito, hermosearlo y después presentarlo. Pero todas las acciones reales, claro, desde el punto de vista tributario, se hacen en el periodo calendario anterior, claro, entre el 1 de enero y 31 de diciembre. Oye, este tema tributario es tan apasionante, tan interesante que nos metimos al tiro a hablar de eso. Pero antes de entrar en materia, ¿quién es Raúl Cortés? ¿Por qué está sentado hoy día acá? Que en definitiva nosotros ya nos conocemos hace un buen tiempo. Por lo que fue tu boom en redes sociales, quizás. Yo creo que ya hace algunos años, quizás de los primeros que empezaron a hablar de estas materias que son tan difíciles a explicar en fácil. Así que cuéntanos un poquito de cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, Sergio, mi nombre es Raúl Cortés Reyes. Soy de base contador. Estudié contabilidad en el colegio comercial. Posteriormente estudié contabilidad en un instituto. Y después me gustó un poco todo este mundo de los números. Después pasé a ingeniería y de ahí terminé haciendo 2 maestrías, una en finanzas y una en impuestos. Perfecto. Pero tengo mi corazón de contador acá. O sea, para mí el debe y el haber es algo que tiene que cuadrar. La ecuación de inventario es la base de todo esto. Pero desde el punto de vista académico me siento muy cómodo, desde el punto de vista de entender los negocios. Cómo los negocios en lo práctico, a través de este lenguaje estructurado que se llama contabilidad,
logramos, ¿cierto?, generar patrones y en base a la normativa, generamos estos patrones para poder comprender al final del día los negocios. Y en eso me apasioné varios años, trabajé como contador, después trabajé como consultor, después trabajé como ingeniero, pero al final del día, por ahí por el año 2010, después ya de como 10 años de experiencia en el mercado, ahí, pucha, me pusieron la PLR, digo, disculpen el lenguaje. No, perfecto. ¿Ya? Te forzaron. Me forzaron, fue una salida forzosa, así que ahí me planteé la idea de hacer mi oficina contable. Y ahí partió la historia. Partió la historia con un veterinario que me pagaba 60.000 pesos la primera boleta honorario. Y de ahí al día de hoy, más de 15 años de experiencia. Gracias a Dios, hoy día somos un equipo de más de 20 personas, entre ellos abogados, tributaristas y auditores. Perfecto. ¿Y dónde nace esto de empezar a hablar en redes sociales? Que es como igual algo medio raro en este mundo tan complejo, tan técnico que es el de la contabilidad, la tributaria. Mira, siempre me ha gustado la docencia. De hecho, yo doy clase en algunas universidades de temas de impuestos. Y me gusta mucho el poder traer a lo pragmático lo que hoy día, ¿cierto?, es esta información tan compleja, tan densa que es el mundo tributario. El mundo tributario son dos mundos. Está el mundo de los números, que son todos los cálculos, y por otro lado tiene las leyes, que es un mundo, ¿cierto?, directamente abogado. Entonces aquí tú, en el mundo del tributario, es un profesional que tiene que tener y entender las dos fuentes, las fuentes del derecho y la fuente de los cálculos. Entonces, siempre me familiaricé un poco con el tema educativo. Entonces, lo que busco, tanto con los clientes como con los alumnos, también en nuestra academia, chiquillos, inscríbanse. Lo que vemos, ¿cierto?, es tratar de traer en fácil algo que es complejo y que por otro lado siempre ha estado como muy en la cúpula, ¿cierto?, de poder, muy cerrado, muy hermético. Entonces ahí yo, por el año 2020, dije, bueno, aquí todos estaban haciéndose su Instagram, y dije, voy a hacerme mi Instagram y voy a empezar a hablar y tratar de transformar esto denso a algo que la gente pueda comprender. Y justo me pegó ahí el boom inmobiliario. Claro. Entonces todos estaban comprando propiedades, bueno, llegó la pandemia, estábamos todos en la casa, soltaron los retiros, hubo liquidez, empezaron a hacer inversiones. Y justo ahí por la pantallita se me pasó un comercial de nuestro amigo Pancho Ackerman. Claro. Entonces ahí Panchito hablaba de la información inmobiliaria, invierte en propiedad y todo el tema. Y yo dije, chuta, a Pancho le falta algo, le falta la parte tributaria. Ciertamente él tenía un tributarista, claro, con el que trabajaba, pero ahí es donde tú le das en el clavo, Sergio. La pregunta es, ¿cómo transformamos algo difícil en algo que entienda la gente? Para mí el DFL2 son los 4 deditos. Entonces, ¿por qué 4 deditos? Porque hay 4 beneficios en una ley. Entonces, no paga arriendo, el impuesto de esto, el impuesto acá y el impuesto de... Entonces, empecé a hacer cosas que la gente lograra recordar, independiente del tema de la ley, porque si tú bajas la ley te encuentras con un artículo y la solemnidad del desarrollo inmunológico hace que uno no entienda muy bien, ¿cierto?, lo que significa. Entonces, transportémoslo a 4 deditos, y en 4 deditos tenemos 4 beneficios, y estos 4 beneficios en el mundo aplicativo de la rebaja de impuestos me puede significar ahorrarme, pucha, 1,5 millones, 2 millones de pesos. Entonces, ahí empecé a enseñar un poquito cómo desde el punto de vista legal y denso que es el mundo tributario, cómo lo aplicamos a nuestros proyectos personales, a la persona que quiere comprarse 2 propiedades, 3 propiedades, 4 propiedades. Y ahí es donde me agarró este boom inmobiliario y ahí me empezaron a seguir. Y aparte Pancho me invitó a sus lives y a sus cosas, claro, y ahí, gracias a Dios, explotamos. Sí. Oye, Raúl, y bueno, ya que estamos en esta fecha, siempre es bueno recordar cosas que sean relevantes a tener en cuenta en la declaración de impuestos. Yo voy a partir por una y después hablas tú. Pero algo que nos pasa mucho a nosotros con los clientes es que como se han puesto tantas cosas que cumplir por parte de los retenedores, de las empresas, bancos, empresas de inversión, la información muchas veces se sube al Servicio de Impuesto Interno de forma tardía. Entonces, sí, hace 10 años atrás uno miraba la declaración de impuestos el primer día de abril y probablemente no cambiaba nada hasta el cierre. Pero ahora esa primera declaración del 1 de abril puede cambiar completamente al 25, 26, 28 de abril, en donde se subió más información y por lo tanto si uno no la cambia, hay que rectificar y uno se mete en varios problemas posteriores. Entonces, sí, el primer consejo, no hagan nada, no se entusiasmen, miren, vean que esté toda la información correcta, pero acéptela a pesar de que se demore más esa eventual
devolución, que cada día es menor, esa eventual devolución, dejarla para el final para no tener problemas. Ese es mi primer consejo. Ahora, tus consejos, que deben ser varios más. Gracias, Sergio. Bueno, ahí está quizás el tema que a veces el servicio te dice, si tú declaras antes de los primeros 10 días, recibe la devolución antes de fin de mes. Claro, hay un incentivo medio perverso. Sí, claro. Entonces uno dice, bueno, tengo las luquitas antes de fin de mes y Claro. por eso le doy a aceptar y chiquillos, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, después te cambian una declaración jurada por alguna información que no correspondía, te van a rechazar la declaración de renta y el impacto que tienes posteriormente, si es que estamos hablando, ejemplo, de los inversionistas que salen a buscar crédito hipotecario, levantamiento de plata, hoy día el banco te pide la declaración de renta aceptada. Por lo tanto, si te la observan, prácticamente el banco te va a decir, primero solucioneme esto y después riesgo, ¿cierto? Te va a decir si califica o no califica. Y además el servicio de impuesto interno no tiene fechas y no son rápidas. Entonces, Sí. de ahí a rectificar mitad de año y pasa el tiempo. No, pues fácilmente, bueno, de hecho el servicio de impuesto interno para ir cerrando ciclos de prescripción y de años de operación renta, te lo cierra al segundo o al tercer año. Entonces hoy día tú te puedes ver, ejemplo, en el mundo empresarial, puede que hoy día te llegue una cartita por parte del Servicio de Impuesto Interno, pero te está haciendo el llamado por la presentación de renta del año 2023, pues, Claro. que prescribe ahora en el 2026. Claro. Entonces, antes de que prescriba, te envían la carta, cuando se suspenden los plazos de prescripción y te pueden comenzar a revisar. Sí. Pero los deadlines, ¿cierto?, del servicio hoy día son súper extensos. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en consideración en este proceso de operación renta? Bueno, en el mundo inversionista inmobiliario, hace 2 años ya se implementó el asistente de pago de arriendo. Antiguamente uno podía tener, ¿cierto?, 10 propiedades, 15 propiedades, 20 propiedades y prácticamente la obligación de pagar los impuestos por los arriendos siempre ha estado. Siempre ha ¿ya? estado. Siempre el tema es que no era tan evidente. Efectivamente. Y muchos se hacían locos, los locos. Efectivamente. Entonces, al no haber una herramienta práctica por parte del ente fiscalizador, había muchas personas, ¿cierto?, que omitían el pago de los impuestos por arriendo. Bueno, hace 2 años, en este aspecto, ¿cierto?, la parte operativa del Servicio de Impuesto Interno implementó este asistente y cuando uno va a declarar la renta, si tiene propiedades, antes de que te aparezca el formulario 22, te aparece el asistente de arriendo y te aparecen todas tus propiedades. Exacto. Entonces uno debe declarar inmediatamente, ¿cierto?, cuáles son las propiedades por las cuales recibió ingresos y por las cuales no recibió ingresos y explicar el por qué. ¿Ya? Claro. Entonces ahí es donde de una u otra manera todos los que tienen propiedades deben completar este asistente de arriendo. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasa si uno no tiene una propiedad? O sea, te sale y de repente esa no es tuya. O por el otro lado, no te salen tus No propiedades. te salen tus propiedades. Claro. Sí, Que son cosas súper frecuentes. Sí, no. Si te sale una propiedad que no es tuya, tú declaras en el asistente de arriendo que no es tuya. ¿Ya? Y posteriormente tú te puedes ir a una subclasificación de la página del servicio e informar que esa propiedad está inscrita a tu nombre pero no corresponde. Pasa mucho cuando tú vendes una propiedad, claro, ¿cierto? Y el servicio no actualiza la base, en este caso con la notaría y el conservador, claro. Por lo tanto puede seguir apareciendo a tu nombre, ¿ya? Pero la carga tributaria de eso, como tú no es propiedad tuya y tienes la escritura, claro, no deberías sufrir o tener una carga tributaria por ese bien inmueble. Ahora, al contrario, si tú compraste una propiedad y no te aparece en tu base el servicio, ojo, no significa que no esté inscrita tu nombre, ¿ya? Claro. Porque quien realiza hoy día la inscripción de las propiedades es el conservador. Él es el que tiene, en este caso, el máster, ¿cierto? La información clave de quiénes son dueños de las propiedades en Chile. El servicio, por un tema netamente administrativo para el cumplimiento de los impuestos, hace como esta copia espejo, ¿ya? Entonces, si no está la propiedad dentro del servicio, uno se va también a esta subclasificación, bienes raíces, y uno puede ingresar la propiedad. Ingresas el rol, la dirección y adjuntas la compraventa y el certificado de dominio vigente. Y con eso el servicio va a llegar a mano un fiscalizador, perfecto, esta propiedad es del señor, y van a hacer el cambio. Algo que pasa harto es que algunas DFL2 no aparezcan como DFL2. O sea, que la información que aparece en el asistente no sea el fiel reflejo de lo que uno tiene. Y por lo tanto, ahí uno tiene que meterse y mirar y ser... O sea, esa es la pega que uno como contribuyente tiene que hacer. Que sí, evidentemente muchos la delegan en un externo, el contador. Pero cuando uno no tiene contador y tiene pocas propiedades y estas cosas las administra de forma personal, son cositas que uno tiene que fijarse. ¿Algún consejo al respecto? Bueno, tener muy claro cuáles son los 2 primeros DFL2, porque recordemos, el DFL2 no es un dato estático, es un dato dinámico. Por lo tanto, si yo tuve ventas durante el año,
Ejemplo, tengo 5 propiedades y vendí las 2 primeras, los 2 DFL2, ¿cierto? Van a ser los siguientes que vienen. Perfecto. Por lo tanto, tengo que entender muy bien cuáles son los que tienen hoy día el beneficio tributario. Ahora, hay un tema, porque en el asistente de arriendo, el beneficio del DFL2 te lo asigna directamente el asistente y tú no puedes inscribir ahí y decir, mira, ¿sabes qué? Es este o este. Entonces, si el asistente trae errores, prácticamente en un proceso de fiscalización ustedes van a tener que ir a ver el problema al servicio, siempre y cuando el problema sea cuantitativamente importante. ¿Por qué lo digo? Porque puede que todas mis propiedades de FL2 sean de 3.000 UF, ¿ya? Por colocar un ejemplo, un target, más o menos el arriendo es el mismo. Entonces, si el beneficio lo tiene la primera y la segunda y los otros tienen un monto de arriendo equivalente, quizás estoy cumpliendo desde el punto de vista cuantitativo. No pero pasa nada. Si mi primer y mi segundo FL2 es una casa, ¿cierto?, de 139,9 metros cuadrados en Las Condes y el arriendo, ¿cierto?, que percibo son 2 millones o 3 millones de pesos mensuales, y después tengo departamentos de 3.000 UF y el sistema me asignó el DFL2 a los departamentos, no, ahí vaya a alegar, porque le va a pegar fuerte. Sí, le va a pegar fuerte. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Claro, perfecto. Entonces, hoy día el asistente de departamento en este caso es súper importante. ¿Qué otra consideración? Último punto de duda. En algunos departamentos viene cargado el arriendo. Sí. Y en otros no. Eso pasa por los corredores, ¿cierto? ¿Eso es por los corredores? ¿Ah? Eso es por los corredores, por la declaración jurada de arriendo, que de hecho ayer estuvimos a 24. El 24 ayer se venció el plazo para enviar esas declaraciones juradas, y esas las envían los corredores, ¿cierto?, que administran propiedades de terceros. Entonces le colocan ahí todo lo que recibieron. No, contribuyente no tiene el datito automático. Sí, o de repente viene el datito mal. Sí, o tú mismo puedes arrendar la propiedad de forma particular y tú no tienes la obligación de hacer esa declaración jurada. Claro. Ahí ¿Qué tiene que hacer el personaje? En el sistema de arriendo, tú ingresas la información en la propiedad, y cuando seleccionas la propiedad se te va a abrir el año completo. Entonces vas a tener que declarar los arriendos que recibiste en enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, y el sistema te va a aplicar el factor inflacionario para poder ver cuánto es el ingreso que percibiste por esa propiedad. Y en el caso de alguien que reciba arriendo, pero igual les administran, o sea, le cobran el 7%. ¿Pone el valor con gasto o sin gasto? Es el valor del contrato de arriendo. Es el contrato de arriendo el que manda. Sí. No se puede, lamentablemente, nuestro sistema tributario no te permite imputar gastos cuando, en este caso, el titular del arriendo es una persona natural. ¿Ya? Otra cosa distinta es cuando el titular del arriendo es una empresa, porque ahí tenemos norma expresa para imputar gastos. En el caso de la persona natural, no, entonces va el monto total del arriendo. Así que si yo pago un 10% de comisión por corretaje, igual voy a tener que tributar por ese monto. Buenas preguntas, estamos aprovechando. Lo van a agradecer mucho nuestros auditores. Son preguntas que se repiten todos los años. Son muy habituales. De hecho, muy buena pregunta, porque siempre ocurre. Ya, eso con propiedades. Mundo propiedades. Viene el mundo también de inversiones, que también hay otros asistentes. Compra-venta de acciones, compra-venta de cuotas de fondo de inversión. Sí. Bueno, en el mundo de las acciones, Sergio, Fernando, nosotros tenemos que hacer una distinción, ¿ya? Y aquí hay dos mundos, ¿ya? El mundo de las acciones, ¿cierto?, que tienen presencia bursátil y que por tener esta calificación de presencia bursátil tienen un beneficio tributario, ¿cierto?, que pagan un impuesto en carácter de único de un 10%, que es un monto, ¿cierto?, muy, digamos, es una tasa lineal. Y puede ser una tasa muy conveniente si es que comparativamente, por otro lado, yo soy una persona natural y quizás mi global complementario es una tasa alta, ¿ya? En el caso de las inversiones que yo tenga en mercado bursátil, que como bien decía Sergio, pueden ser acciones o fondos de inversión, ¿ya? O fondos de inversión que generan hoy día una inversión dentro de empresas chilenas que transan en la bolsa y tienen presencia bursátil, porque esa es la restricción.
sobre la ganancia de capital que se genere, se paga un impuesto de carácter de único del 10%. ¿Ya? Y esa ganancia, ¿cierto? Se genera al momento de comprar y vender las acciones. ¿Ya? Y eso está en el artículo 107 de la LIR. Y prácticamente este beneficio aplica a las acciones y fondos de inversión que tengan presencia bursátil, y en el caso de los fondos, que compren y tengan acciones, ¿cierto?, que transan en la bolsa y cumplen estas características. Y fondos de inversión que tengan presencia bursátil también. Y fondos de inversión que tengan presencia bursátil, ¿ya? Pero ahí el subyacente, ¿cierto?, es el que tiene que invertir en acciones que tengan esta característica. Y por otro lado, tienen las acciones, ¿cierto?, que no tienen presencia bursátil, que también se transan algunas de ellas en la bolsa, ¿ya? O también, ¿cierto?, puedes comprar a través de plataformas posiciones que están fuera de Chile en bolsas extranjeras, ¿ya? Ahora, en este caso hay que tener una fiel separación de estos dos mundos, porque una va a tributar bajo beneficio tributario 107, en cambio las otras van a tributar bajo norma general, ¿ya? Y hay un puntito ahí, chiquillos, que es muy especial, que tiene que ver con los ADRs, ¿ya? En el caso de acciones espejo, que sean empresas que están fuera de Chile, pero a través de un concepto, ¿cierto?, de ingreso al país, pueden calificar, ¿cierto?, las acciones que están fuera como una acción local, ¿ya? Y el ADR es un nombre gringo, hay American Depository Receipts, ¿ya? Entonces, a través de ese concepto, que es una norma, o mejor dicho, que es una estructura espejo, esos ADRs de las empresas que están fuera, que están dentro de Chile, bajo este concepto, también pueden ser aplicadas al artículo 107 y pagar el 10%. Perfecto. ¿Ya? Son como 10 acciones las que transan afuera como ADR. Exacto. Entonces, todo lo que es acción que no es bursátil, no es ADR, bueno, tributa bajo norma general, y norma general es global complementario. Tengo que reconocer los mayores valores, ¿cierto?, o los dividendos que percibí afuera, y tengo que traerlos a mi base global complementario. Y ahí lo que te permite hoy día el gobierno de Chile a nivel de compensación es que lo que pagó, en este caso, ¿cierto?, de impuesto, ese mayor valor o ese dividendo afuera de Chile, se reconozca acá dentro de Chile como un crédito a favor del pago del impuesto global complementario, ¿ya? Y eso se conoce como crédito sin derecho a devolución. ¿Qué significa eso? Que si yo pagué más impuestos afuera y se me lo traigo para acá y ese impuesto me sobrecubre lo que tengo que pagar, no voy a tener devolución de impuestos. Claro. ¿Ya? Oye, Raúl, pero es sobre esa posición. No te afecta al otro. No te afecta al otro. Claro. Ahora, Raúl, acá pasa algo medio extraño, porque yo tengo inversiones en el extranjero, tuve mayor valor y lo tengo que declarar en una declaración jurada que tiene como fecha término como mitad de año. Junio. 30 de junio. Y lo raro es que eso está fuera de la declaración del global complementario que es en abril. Entonces, ¿cómo conversa eso? Porque uno debería... O sea, ¿cómo uno hace la declaración después siendo que la declaración jurada la hizo después siendo que la declaración de impuestos se hizo en abril? Bueno, mira, voy a citar un comentario en el mundo tributario, se da mucho. Ya, a veces, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hacer las cosas fáciles si las podemos hacer difíciles? Absolutamente, pasa harto eso. ¿Ya? Bueno, efectivamente, ahora, la fecha de término es el 30 de junio, la fecha de vencimiento. Pero esta declaración jurada tú la puedes hacer en el mes de abril si es que tienes los datos, ¿ya? Entonces, hay sistemas tributarios en el mundo que su fecha de término no es en diciembre, no es en marzo, es en junio. Entonces, se trató un poco de homologar ahí, un poco tomando en consideración que las inversiones que uno puede tener fuera de Chile y en otros lugares del mundo, hay sistemas tributarios que no conversan en la misma fecha que la de nosotros. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Ahora, ¿cuál es la restricción que esto genera? Es lo siguiente. Que si tú haces la declaración 1929, que es la declaración, ¿cierto?, de rentas pasivas, en junio, el tema está en que tú declaras los impuestos en abril, acá dentro. Entonces tienes que tener la información, o a lo menos una información aproximada, si es que el sistema tributario fuera no está dentro de la etapa de cumplimiento dentro de nuestras fechas, para generar más o menos un estimado de cuál es el capital que tú tienes fuera, porque en esta declaración jurada se declaran tres cosas: el capital que tienes fuera, el mayor valor o la utilidad que generaste fuera, y tercero, los impuestos que se pagaron en el lugar en donde tú tienes la inversión. En el año fiscal declarado. En el año fiscal, para nosotros, del anterior. Del anterior.
El mayor valor es, por ende, ventas realizadas. Ventas realizadas. Ya. Costo, venta menos costo, mayor valor. No es utilidades flotantes. No es utilidades flotantes. Exactamente. O de vengar. Claro. Sí. Es que cuando, bueno, ahí se nos abre un mundo, ¿no? En realidad tú afuera puedes tener un montón de inversiones, propiedades, Claro. a mundo, acciones, depósitos, bonos y un montón de otros instrumentos, ¿cierto? De hecho hay unos instrumentos que en un momento tuvimos que ir a preguntar cómo se tributaban. Puede ser derivados financieros también, que son más complejos. Exacto. Entonces, desde el punto de vista tributario, nosotros efectivamente reconocemos el ingreso percibido o el ingreso devengado, ¿ya? Eso desde el punto de vista del derecho, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre percibido y devengado? Percibido está en mi bolsillo, devengado tengo el derecho a salir a cobrarlo, ¿ya? Claro. Pero hay instrumentos en donde el devengo no se genera hasta el rescate, ¿ya? Y mientras no se genere ese rescate, aunque yo digo que invertí 100 y voy a ver el fondo y mi fondo hoy día dice que tiene 5.000, prácticamente si yo no hago el rescate no tengo todavía el devengo, no tengo el derecho. ¿Qué pasa si al otro día el fondo se cayó y en vez de tener 5.000 volví a tener el mismo capital o perdí el capital? Claro. Entonces, esa fluctuación desde el punto de vista del mundo tributario, para yo pagar impuestos, y esto juega en favor de nosotros, porque el mundo tributario lo que te dice que para que nosotros tengamos una carga tributaria, necesariamente tenemos que vivir el beneficio. O sea, el impuesto a la renta es el incremento de patrimonio. El incremento de patrimonio o lo percibí o tengo el derecho a cobrarlo, ¿ya? Pero si yo no tengo certeza de que efectivamente gané, producto, ¿cierto?, de la fluctuación de los fondos, prácticamente no se devenga en ese momento mi obligación tributaria, porque no tengo certeza de que si realmente gané o voy a perder. Perfecto. Entonces, cuando uno hace un portafolio de inversión en estos tipos de instrumentos, ¿qué es lo que uno apuesta? Bueno, obviamente están los analistas financieros en ese aspecto, ustedes son los mejores, pero por el lado tributario uno analiza la veracidad del derecho. Si efectivamente tengo el derecho a cobrar o si la platita, ¿cierto?, ya está acreditada en mi bolsillo. ¿Ya? Entonces, mientras no se genere uno u otro, no tengo por qué tributar porque el capital que tengo está fluctuando frente a variables económicas que no dependen de nosotros. Cuando hago el rescate, se devenga en ese momento, a ese momento, la ganancia o la pérdida. Porque recordemos, los negocios podemos ganar o perder. Exacto. Si gano, pago. Si pierdo, en este caso hay una norma de compensación en el caso del impuesto global complementario que yo puedo reconocer esa pérdida para descontar a activos homogéneos el valor de la pérdida. Mira. Eso es un punto importante. No es que te des cuenta tu renta. Tu renta, no. Tiene que ser activo homogéneo. Te pega homogéneo. hasta tu activo homogéneo. Oye, solo como para ordenar porque son varios puntos, pero visualmente, de cara al que nos escucha, se mete a su declaración de renta, le sale la calculadora. La primera calculadora solamente son de los activos que transan. Sí, solamente los activos que transan. Toda la información de los activos que no transan o que no tienen presencia bursátil. ¿Ya? Y que no está la información en Chile porque no hay... No, pero llevándolo a fondo mutuo, por ejemplo. ¿Sí? No está en la calculadora. No. ¿Dónde está? Ya, en el caso de los fondos mutuos se puede informar o te informa el banco por agentes retenedores. ¿Ya? Pero en el caso del fondo mutuo también. Tú tienes que ver cuánto fue el rescate, en qué momento lo hiciste y determinar cuál fue el mayor valor o el menor valor. Pero eso lo determina el banco. El banco. Claro. Sí, el banco ya informa tu ganancia o tu pérdida. Efectivamente. ¿No? Lo único que tú tienes que hacer es trasladar la información a tu formulario. Mayor valor o menor valor. ¿Tienes que trasladarlo o también eso es automático? Fondos mutuos es automático. ¿Ya? Exacto. Pero en el caso de las acciones que no están en Chile y transan fuera, ahí tú tienes que llevar el control. Claro. ¿Ya? Y aquí hay un punto porque cuando hablamos de acciones que no transan en Chile, significa que nosotros tenemos un patrimonio y un capital fuera de Chile. Y la declaración 1929 me obliga a declarar el patrimonio. Ejemplo, ¿qué pasa si yo el dinero lo tengo fuera de Chile en una cuenta que no me genera ni ganancias ni pérdida, lo tengo solamente, ¿cierto?, un tema de diversificación un banco, de riesgo, un banco afuera? Ni siquiera depósito de plazo, cuenta corriente. Cuenta corriente. Pregunta, ¿tengo que declarar ese capital que tengo allá? Y la respuesta es que sí. Entonces, por lo que no tiene movimiento. Por lo que no tiene movimiento, pero esas son las informaciones que el servicio hoy día tiene respecto del dinero que tú tienes fuera de Chile. ¿Qué pasa con, ya que tocaste ese punto, ¿Dale? qué pasa de alguien que lo tenía y lo tiene hace 3 años y nunca lo ha hecho?
Bueno, se enfrenta directamente a una multa por no Pero ¿cómo es el proceso de arreglar eso, por así decirlo? O sea, tienes que hacer la última declaración, informar los capitales que tienes fuera. Si es mucha plata, el servicio te va a llamar y te va a preguntar, explíqueme cómo sacó esta plata fuera de Chile. Claro. Y ahí es donde vienen los temas. Claro. Porque hoy día con el mundo digital, tú ya no solamente ganas dinero dentro de Chile, puedes ganar dinero fuera de Chile. Hoy día hay muchos lolos, me ha tocado cierto este tema de redes, muchos lolos van a Estados Unidos, hacen una LLC, la colocan, no sé, en un estado de tributación más baja, como puede ser Delaware, y se ponen a vender cursos digitales. Entonces venden los cursos digitales desde acá de Chile, pero ¿quién es el agente recaudador? Su empresa allá en Estados Unidos, su LLC. Y allá, ¿cierto?, pagan un impuesto mucho más bajo que el de nosotros, pero el dinero queda allá. Entonces, desde el punto de vista de la tributación y la carga tributaria, nosotros debemos analizar el concepto de domicilio o residencia para entender quién es el agente o la persona obligada, sí, el verdadero, el obligado a tributar por los ingresos. Entonces, si esta persona está en Chile, tiene domicilio o residencia en Chile, que son dos conceptos distintos. Residencia es por un cumplimiento de días de permanencia en el país, mientras que el domicilio es la intención de permanecer en la tierra, de permanecer, ¿cierto?, en Chile. En ese aspecto hay una renta que generó y que está fuera. Entonces el Servicio de Impuesto Interno, ¿qué es lo que dice? Bueno, nosotros tributamos bajo el concepto de renta mundial, por lo tanto tú pagas impuestos por lo que ganas en Chile y por lo que ganas afuera. Entonces si afuera estás generando renta y no me la declaras, que estás ganando, estás en una infracción tributaria. Claro. Y esa infracción es la que yo como, entre comillas, ¿cierto?, como Servicio de Impuesto Interno soy el que tengo el poder y la fuerza de la ley para poder generar en esta instancia, ¿cierto?, la multa, el interés y el reajuste, ¿cierto?, de esas platas que están afuera que no declaraste. Oye, yendo ahora, sigamos en inversiones. Vámonos al 107. ¿Qué pasa si alguien está bajo el 8? O sea, bajo el 10. Por ejemplo, está en el 8, en el 4, en el 0. ¿Puede decir esto se me va a mi global complementario en vez de pagar el 10? Mira, yo tengo entendido que la ley es carácter de único. O sea, es el 10, aunque tú tengas un global complementario más bajo, no puedes compensar. ¿Ya? Recordemos los tramos más bajos, que son 0 hasta 800, 900 mil pesos mensuales de ingreso. Después el 4%, el 8% y saltamos al 13,5%. Por lo tanto, el 10% que es este impuesto único está en ese intermedio entre el 8 y el 13,5%. Por lo tanto, la pregunta es, las personas que ganan ingresos por debajo de ese tramo del 8%. El impuesto es por el mayor valor y tasa fija. ¿Ya? No se puede hacer porque en el mundo, ejemplo, en el mundo de la venta de propiedades, cuando tú vendes una propiedad y generaste un mayor valor, tú tienes un impuesto, puedes acogerte a lo que se llama, ¿cierto?, las tasas de tramo. Tú tienes un 10% sobre el mayor valor. Si ya te consumiste las 8.000 UF, tú tienes un 10%, pero si tu global complementario de los últimos años es menor, lo que tú puedes hacer ahí es compensar a esas tasas marginales el pago de ese impuesto. ¿Ya? En el caso del 107, el tema es lineal. Perfecto. Bueno. O sea, es 10, sí o sí. Sí o sí. Perfecto. Entonces, pasando ya saliendo de las propiedades, saliendo de la inversión propiamente tal, ¿qué errores tú has visto los últimos años en declaraciones? ¿Qué cosas que por casualidades del destino pasan en una declaración y quizás qué cosas debería ponerle atención una persona cuando revisa su declaración en abril? Bueno, mira, hoy día estamos conviviendo con varios cambios normativos. Uno de ellos es la aplicación del artículo 85 bis del Código Tributario y el 85 ter. ¿Ya? En chileno, el 85 bis, sí, el 85 bis tiene que ver con el reporte de los bancos al Servicio de Impuestos Internos cuando las cuentas corrientes tienen más de 1.500 UF en saldo. O sea, más de 50, perfecto, 55 palos. ¿Ya? Entonces, lo que uno puede decir, ¿sabes que yo el año pasado no gané nada? Mi declaración de renta está en cero, no tengo liquidación de sueldo, no tengo boleto honorario, no hice inversión en el exterior, no tengo propiedad, nada. Entonces, y de repente llega, ¿cierto? Y en la cuenta corriente mágicamente aparecen 60 millones de pesos. Claro. Entonces, ahí esa información hoy día el banco le está informando el servicio, y eso se ve en la información de agentes retenedores. Por lo tanto, uno tiene que ingresar ahí y ver qué es lo que informó el banco. Si el banco está informando que en ese periodo, ¿cierto? Porque el año pasado no tenía nada, ese es el supuesto, en este año, ¿cierto?, le aparecen 60 millones de pesos en su cuenta, va a tener que revisar y entender de dónde viene esa plata.
¿ya? Ahí el servicio, la posibilidad que tiene es de llamarlo a fiscalización y decirle, bueno, explíqueme dónde salió esta plata. Claro. ¿Ya? Y aquí hay una premisa, el servicio no genera una presunción de actos ilícitos, ¿ya? Claro. Porque tampoco es función de la institución. Lo único que dice el servicio, usted ganó 60 millones de pesos y no me ha pagado los impuestos. Claro. Explique. Entonces, explíqueme si el dinero viene de algún préstamo, vendió algún activo que usted haya tenido y que lo haya financiado antes. Y si no tiene cómo explicarlo, bueno, 60 millones al global complementario. Claro. Estamos hablando de una tasa efectiva como de un 18, un 17 más o menos, ¿ya? Efectiva. Claro. La tasa tramo una, la efectiva otra. Y venga a pagarme la platita. Entonces, más interés y reajuste. Más interés y reajuste y las 2 o 3 veces que va a tener que ir a la unidad. Claro, son unos 10, 15 palitos fácil. ¿Sí? Para alguien que parece así. Oye, ahora esos 60 millones, 50, 60 millones son que por un momento del año estén esos 50, 60 millones como un total. Sí, hay tres hitos de cómputo. Uno, si esos 60 millones se transfirieron, si las 1.500 UF se transfirieron de una vez. Segundo, en el plazo de un mes. O tercero, que haya quedado como saldo final del año anterior al nuevo año en la cuenta corriente como saldo efectivo. Perfecto. ¿Ya? Entonces esas son las posibilidades que salten. Exacto. Entonces ahí ese es un control que aplicó el servicio para poder ver hoy día cuál es la plata que tienen, ¿cierto? Como no hay desvelo del secreto bancario, lo que generaron es esta antesala para poder entender cuáles son los saldos que tienen las personas, ¿ya? Ahora, esto es por cuenta, por lo tanto, si ese dinero está en 2 bancos, no hay información. No hay información. ¿Ya? Mira, Vale. Ya, dejémosla ahí. Oye, y el otro. Y el segundo, y el 85 TER son las famosas 50 transferencias. Claro, que eso tiene que estar apareciendo harto también. Eso hoy día está apareciendo harto. Todo comercio digital, personas. Mercado Libre, chiquillos. Mercado Libre. Sí. Entonces, también este año viene fuerte la fiscalización con el tema de las 50 transferencias. De hecho, el servicio dentro de mi SII aparece si es que fueron seleccionados para el proceso de fiscalización de las 50 transferencias. Ya. Esto respecto del proceso de renta del año anterior. Y el proceso de renta que viene ahora, los bancos, instituciones financieras y la ley, recordamos que cuando salió dejó afuera las tarjetas de prepago, Match, Copé, sí. ¿Ya? Pero posteriormente hubo una incorporación, ¿cierto? Se ajustó la ley y se incorporaron las tarjetas de prepago. Así que hoy día todos informan. Oye, Raúl, esto es segundo año. Este es el segundo año. Ya. Y el año pasado fue algo más incipiente, probablemente hubo más... Más de 8.000 personas fueron fiscalizadas. Igual harto. Sí, wow. Más de 8.000 personas fueron fiscalizadas con el tema de las 50 transferencias. ¿Y alguien que lo fiscalicen, algo que salte qué debería hacer? Si el dinero está justificado, ejemplo, yo recibí más de 50 transferencias, resulta que esas 50 transferencias soy el tesorero curso, no voy a tener problemas porque puedo justificar de que el dinero no es mío, ya que hay un principio tributario que es que si el dinero forma parte de mi patrimonio o no lo forma, o soy un mero tenedor. ¿Ya? Cuando yo tengo el dinero, de ejemplo, de la asociación de fútbol, cuando tengo el dinero del tesorero. Si soy el que organiza las carretas del fin de semana. Exacto. Amigos. Tengo muchos amigos. Yo soy el custodio. ¿Ya? Y el custodio significa que tengo que rendir cuentas desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo práctico. Desde el punto de vista de la ley, no hay incremento patrimonial mío, por lo tanto no tengo que pagar impuestos. Claro. ¿Ya? Pero... No es un ingreso. No es un ingreso, sino es solamente una cuenta, lo vemos en el balance, una cuenta por pagar. Tengo la obligación de rendirlo a alguien. Tengo el activo que es la caja, por el lado del pasivo tengo la obligación de rendirlo. No hay ingreso, no hay tributariamente, es bueno el ejemplo, pero es medio mongol. ¿Cómo se...? O sea, porque cuando tú le pasas plata a alguien, ejemplo del asado o el curso de los cabros, no le dejáis un mutuo, po. No. ¿Cómo lo justificáis? ¿Cómo justificáis que legalmente sea eso, cachai? Sí. Es que ahí hay un tema que podemos hilar fino, pero no tenemos que perder nunca de vista, Fernando, que nuestro sistema tributario también obedece a principios. Y hay uno que se llama economía fiscal. ¿Ya? O sea, cuando hoy día existe la posibilidad de fiscalizar a alguien y existe la posibilidad de generar una recaudación que a lo menos pague todo el proceso de fiscalización, ahí tenemos una fiscalización activa.
¿ya? Claro. Por lo tanto, hay muchas personas que recibieron las 50 transferencias y son montos bajitos. Claro. Entonces, en un proceso de fiscalización, economía procesal, me voy a gastar más recursos de Estado en la fiscalización que en el cumplimiento, ¿cierto? Que en la que sería el recaudación. ejemplo de la Luca. Exacto. Y probablemente el servicio dice, acá evidentemente el apoderado, el presidente Sí. curso y chao. Sí, porque imagínate, si fueron, no sé si, no me acuerdo el monto, pero lo que sí fiscalizaron como 8.000 personas, Claro. pero el monto de las 50 transferencias eran, no Mucho sé, más. Claramente eran 200.000. ventas de Claro. cosas. Sí. Sí. Entonces ahí es el monto y el monto voy y lo fiscalizo. Entonces si yo salgo en el reporte, tengo que tener la justificación. Justificación de- Si es que eso, soy un mero tenedor del monto, Claro. y si soy un mero tenedor del monto, el monto es bajo, no me preocupo. Si el monto es alto, tengo que entender a quién le estoy haciendo la custodia del dinero, por lo tanto, esa persona que me pasó el dinero para que yo lo tenga, tengo que tener, ¿cierto?, firmado el mutuo o el reconocimiento de deuda, pagado el impuesto, ¿cierto?, que devenga esa operación. Y por otro lado, las personas que son reportadas y efectivamente fueron acciones de comercio, pasen por caja y es mejor que lo declaren en la declaración de renta y hagan el pago de sus impuestos. Perfecto. Oye, pasemos a los últimos beneficios, APB y intereses, que ese peso también está en el Ya, sí, intereses sí. hipotecarios. Esta conversación yo sabía que iba a pasar esto, pero vamos a quedar cortos. Después te vamos a hacer una invitación, Raúl, a ver si Claro. funciona. Es que la Ya. fecha es muy buena. Sí. Sí. Ya, vamos con eso. APB. APB. Bueno, el APB tenemos dos regímenes, el régimen A y el régimen B. El régimen A más es un régimen de acumulación, ¿cierto? Y de compensación. Ahí el fisco te entrega un porcentaje de, entiendo que es 15%. como el 15%, 15%, con tope, ¿cierto? ¿no? Sobre 400 lucas. sobre de 400 beneficio. lucas. Entonces, un beneficio que es para personas con rentas bajitas. Claro. ¿Ya? Mientras que el APB, ¿cierto? Que el que efectivamente te genera hoy día una economía tributaria, la APB régimen B, en donde ahí tienes una capacidad de ahorro máximo de 600 UF al año. Son 22 millones ya más o menos. Sí, más o menos. Ya cerca de 24. 24. ¿Sí? Sí. 24. Sí, sí. Impresionante. Eso veo mucho. No les voy a preguntar cómo viene la UF después de la subida de los vencidos. Además, claro. Además. ¿Ya? Bueno, ¿cómo funciona el régimen B? Todo el ahorro que yo puedo tener en este caso arriba de la mesa, ¿cierto? Va a ser un descuento directamente de mi base de global complementario del año. O sea, va a ser el aguante del panadero. Si gané 100 y ahorré 20, tengo 80. Tengo 80. Y tributo sobre los 80 a nivel de global complementario. Ahora, lo lindo del APB, vamos a ver lo lindo, ¿cierto? Y después vamos a comentar también el tema del boomerang cuando tenemos que retirarlo, ¿ya? Porque ahí también hay un pago de una tasa incrementada. Pero desde el punto de vista del uso del APB, si yo hoy día coloco 600 UF, me bajan, ¿cierto?, los 24 millones. Si soy empleado independiente y mi renta son 100 millones, yo durante el año anterior pagué el impuesto único, ¿cierto?, a los trabajadores por 100 millones de pesos durante el año. Por lo tanto, eso puede ser un monto importante, ¿ya? Si yo hoy día tengo capacidad de ahorro, no me gasté los 100 millones, pucha, con 40 vivos y con 10 cierto jaraneo, tengo capacidad de ahorro de 50. Entonces, esos 50 puedo tomar y salir a hacer este APB. Y prácticamente lo que voy a recibir en ese año tributario va a ser una linda devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque como yo ya pagué, y este es un principio, cuando yo solamente soy empleado, tengo una liquidación de sueldo y tengo un solo empleador, ¿ya? Prácticamente yo no tengo la obligación de pagar o de declarar la renta al año siguiente. Tengo una exención, una liberación de pago. ¿Por qué? Porque el año anterior hay un cálculo que es el mismo cálculo del global anual, pero cuando trabajamos, ¿cierto?, con liquidación de sueldo se hace mensual. Entonces yo ya tengo pagado el impuesto global complementario del año siguiente. Entonces, y el cálculo matemático te va al peso. ¿Sí? Ni un peso más, ni un peso menos. Pagaste lo que tenías que pagar. Entonces, si tu renta en el año 1 fueron 100 millones y tu descuento de impuesto único, por colocarte un ejemplo, fueron 15 millones, tú el año siguiente, ¿cierto? Si te contrataste el APB, ojo, antes del 31 de diciembre del año anterior, chiquillos, sí. No lo pueden hacer en enero o febrero del año siguiente. Entonces, antes del 31, el año siguiente, cuando ustedes declaren la renta, van a venir los 100 de ingresos, porque si es un ingreso que realmente recibiste, pero abajo va a haber un descuento
que va a corresponder a estas 600 cuestiones. Por lo tanto, tu base de tributación no van a ser los 100, van a ser 75. Si por 100 te descontaron 15 millones, la pregunta es ¿cuánto impuesto tienes que pagar por 75? Suponte que tengas que pagar 10 millones. Claro. Entonces, como tú ya depositaste 15 millones correspondientes al año anterior, vas a poder pedir una devolución de impuestos de 5 millones. Entonces, para ejecutivos que hoy día ya tienen buenas capacidades de ahorro, es un súper buen instrumento para poder mirar a futuro esta complementación, ¿cierto?, de renta que todos vamos a necesitar cuando tengamos por ahí 65 eso es automático, años. ¿cierto? Y eso es automático, sí. Eso lo reporta la institución financiera a la cual tomaron el APB, ¿ya? No. Compañía de seguro o una APB, sí. Fondos mutuos. Oye, y ya que estamos en APB, aprovecho pues no sé si estamos viendo bien. Dale. No dependientes con un contrato, que ahí se vuelve más quisquilloso. Ejemplo, gente que tiene 100% boleta de horario, o ejemplo, persona que tiene sueldo patronal o sueldo empleador, o sea, se autocontrata en su empresa. Ahí no funciona igual. ¿Cómo funciona? A ver, yo lo que he visto en el mercado es que el APB es un ahorro previsional voluntario, ¿ya? El tema es el previsional. El beneficio, sí. ¿Es igual? Sí, no, es igual. Es igual. Si tú lo tomas de forma independiente, dentro de liquidación o fuera de liquidación, deberías descontarte igual la base global complementaria. Lo que tú estás haciendo es que estás preparando a futuro tu proceso. Y el beneficio tributario es la postergación del global. El problema que se generaría acá es qué pasa si yo recupero el APB antes de fecha activa, que esa es la gran restricción que tiene el APB. Si lo recupero antes de los 15 años. No. Claro. Sí, tengo una retención de un 15 y tengo un incremental de tasa de global de un 3%. Entonces, ahí me costaría un poco más caro, ¿cierto?, la tributación en la fecha del rescate. O sea, que tuvieras los mismos ingresos o más. Efectivamente, si tienes un ingreso mucho menor, prácticamente puede que hasta te devuelvan parte del 15% que te retiene, en este caso, la institución al momento de la recuperación. Por eso que ese instrumento, yo siempre me lo preguntan desde el punto de vista tributario, yo siempre digo que es un buen instrumento que está mirando, ¿cierto?, que está mirando a futuro. No es un instrumento que yo recomiende que lo hagamos hoy día y recuperemos mañana. No tiene sentido. Claro. Sí, tiene que estar orientado necesariamente para la jubilación. Exacto. Está pensado para eso. Exacto. Para eso, sí. Y todos los beneficios apuntan a eso. Raúl, nos queda poquito y no podemos dejar pasar la actualidad del ámbito tributario porque se han anunciado hartas cosas y si puedes resumir en simple qué impactos o qué podríamos ver en el futuro. Cosas que pueden cambiar, proyecto de ley, todo puede terminar en cualquier cosa, pero de lo que tú has visto, rebaja por un año del IVA a la venta de propiedades, el cambio de los DFL2, yo creo que son las más importantes. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, hoy día, bueno, entrando cierto nuevo gobierno, entró con toda la cancha, dijo un amigo. Sí. Recordemos cómo base antes de entrar a las propuestas. ¿Ya? En este caso, el Estado, ¿cierto?, puede mover un poco la cancha a nivel económico generando, ¿cierto?, dos variables o moviendo dos variables. Uno, la variable subsidio y la otra, ¿cierto?, moviendo la estructura tributaria para poder generar ciertos incentivos para que la economía se mueva. ¿Ya? Hoy día, mirado el punto de vista de lo más significativo que tiene o una explicación importante del Producto Interno Bruto del mundo inmobiliario, ¿ya? Tiene una implicancia más o menos como del 14% en la generación del PIB, la construcción, ¿cierto?, más la inmobiliaria. Entonces, salir a potenciar beneficios tributarios al mundo inmobiliario es súper importante si es que el objetivo hoy día del gobierno, ¿cierto?, es mover la economía. Claro. ¿Ya? Hoy día en el mundo inmobiliario hay 4 grandes cambios, algunos de ellos tributarios y otros, ¿cierto?, financieros, que vienen a tratar un poco de darle movilidad al mundo inmobiliario. Recordemos, hoy día hay más de 100.000 viviendas que están en stock, ¿cierto?, entrega inmediata, y por otro lado hay un déficit fiscal de alrededor de 500.000 viviendas. Entonces, el problema hoy día que se nos genera no es que no tengamos vivienda y no es que no tengamos demanda, ¿cierto? El problema es cómo juntamos las puntas, claro, en donde en esta trilogía perfecta, ¿cierto?, tiene que estar el banco o el actor financiero. Desde el punto de vista de buscar estas instancias de la salida del stock acumulado, porque también entendemos que si las inmobiliarias tienen productos, no van a salir a construir, ¿cierto?, y no van a invertir, ¿cierto?, mientras no tengan salida las 100.000 unidades.
Ahí la primera propuesta, ¿cierto?, es la rebaja del IVA por un periodo de 12 meses, una norma transitoria que se va a comenzar a discutir esta semana. Y lo que busca esto, ¿cierto?, es bajar el valor de las viviendas, ¿ya? Desde ese punto de vista, al disminuir el valor de las viviendas, se generan dos efectos sinérgicos, ¿ya? Uno de ellos, ¿cierto?, el precio de la vivienda es más asequible, y por otro lado, ¿cierto?, las personas que hoy día están evaluando créditos, inmediatamente su nivel de ingresos, ¿cierto?, o la calificación, ¿cierto?, de ingresos puede aumenta disminuir. El universo de gente. Sí, puede disminuir, por lo tanto se nos abre el conito de universo. El segundo punto tiene que ver también con los DFL2. ¿Ya? Oye, ahí hay claridad de qué significa rebaja del IVA en términos conceptuales. Mira, no está todavía la ley. ¿Una rebaja a la constructora? ¿Una rebaja? Mira, aquí hay una problemática, no quería meterme ahí porque da para harto. Porque da para harto, pero te lo planteo en simple. El IVA es un impuesto de traslación. Por lo tanto, el fisco hoy día ya gran parte de ese IVA lo tiene en el bolsillo, ¿cierto? Porque hoy día, para que el producto salga a la venta, se tuvo que generar la ingeniería, la construcción, la arquitectura, los gastos de servicio, también el marketing. Entonces, todas estas etapas previas a la construcción del producto y a la colocación del departamento o la vivienda, ya se invirtieron, ¿cierto? Y se pagaron los costos y también se pagaron los IVA a los distintos proveedores. Por lo tanto, ¿cuál realmente es el IVA que queda pendiente hoy día arriba de la mesa que el fisco no ha recaudado? Es la proporción del IVA del margen de ganancia de la inmobiliaria. Exacto. Por lo tanto, ese margen no es un 19, no es un 15, ni tampoco es un 10. ¿Ya? Los estudios muestran que hay una fluctuación entre un 3 y un 4%. Entonces, si tú me preguntas si el fisco hoy día quiere descontar el IVA de la última etapa de la cadena, realmente las propiedades van a bajar no más allá de un 3 o un 4%. Si es que. Claro. ¿Ya? Y siendo optimista, porque aquí hay un punto especial. Cuando un empresario tiene invertido X cantidad de patrimonio que no se mueve, ¿qué es lo que hace el empresario? Empieza a bajar el precio y empieza a castigar el margen. ¿Y hasta qué punto? Hasta salir a vender al costo. Entonces, ¿qué pasa si hoy día la inmobiliaria sale a vender al costo? ¿Voy a tener IVA en esa operación? No. ¿Y qué pasa si vendo menos del costo? Para salir a recuperar capital, la inmobiliaria se va a quedar con un IVA a crédito. Entonces, al final del día es un tema muy ambiguo. La idea es buena, pero la aplicación, ¿cierto? Y los datos hoy día arriba de la mesa no están claros. Entonces, si yo soy un inversionista inmobiliario, estoy esperando, ¿cierto?, que salga la rebaja porque va a bajar un 15%, son 20 millones de pesos en un proyecto 4.000 UF. Me estoy haciendo así. Realmente podemos encontrarnos que no sea así. Ahora, ese es el escenario 1 que yo creo que debería ser así, porque si no, el fisco va a tener que buscar una estructura de compensación a las inmobiliarias que tienen este IVA crédito fiscal acumulado esperando que se genere la venta. Y eso ya le significa un montón de plata en arcas fiscales al gobierno que no tiene para salir a compensar a las inmobiliarias. Entonces yo creo que en el escenario 1 debería ser ese 3 o 4% si es que la inmobiliaria vende con margen. Si vende sin margen, nada. ¿Ya? O el segundo escenario, que podría ser una rebaja del 15%, pero para eso el fisco tendría que salir a meterse la mano a la billetera y pasárselo a la cadena de valor que consumió, ¿cierto? Y que es casi lo mismo que pasarle un cheque a una persona y compra con ese cheque. Efectivamente. Muy complejo. Súper complejo. Sí. Y eso es complejo porque ahí hay restricciones económicas. Por eso no me quería meter porque... Sí. No, es que claro, es muy buena pregunta porque han salido noticias y todo, pero uno lo ve en los propios clientes que dicen, ¿y me espero o no me espero? Claro. Sí, ahí yo lo que yo siempre digo, chiquillos, los que están en esa disyuntiva, si yo hoy día voy a comprar una propiedad y estoy pensando hacer renta corta o recuperación de IVA porque ya tengo mis 2 DFL2 listos, les conviene comprar ahora. ¿Por qué? Porque van a poder recuperar el IVA, van a hacer ese cachao, van a tener ese flujo para poder seguir comprando propiedades o amortizando el crédito. En cambio, si compran sin IVA, no van a recibirlo. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué prefiero? ¿Salir a comprar ahora, generar la devolución del IVA, quedarme con 15 millones en el bolsillo que lo voy a pagar en los próximos 30 años? Por lo tanto, mensualmente mis flujos van a ser pequeñitos, pero tengo un valor presente de 15. O me espero esto y efectivamente voy a tener un dividendo más bajo. Ahí ya es a gusto del consumidor. Sí. Bien, Raúl.
Nos pasamos unos pequeños minutitos, todavía queda mucho por conversar, pero no importa porque así aprovechamos de invitarte para otra oportunidad. Siempre el tema tributario es abundante en cuanto a novedades y seguramente en unos meses más, o semanas incluso, no, yo creo que meses, vamos a tener alguna reforma tributaria, así que ahí vamos a tener que hablar en extenso de todos los cambios que se puedan generar. Muchas gracias, Raúl, gracias por todo tu conocimiento y claridad por explicar. Gracias, Fernando, y gracias a ustedes por estar con nosotros semana tras semana en nuestro podcast Mente Inversionista. Compartan la información, esta información muy valiosa en este tiempo, así que gracias por estar acá, gracias por seguirnos y los dejamos cordialmente invitados a un nuevo episodio. Que estén bien, chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Sergio, Fernando.